esa liberación llegó a tal nivel donde los satanistas y los espiritistas estaban Afuera. afuera de nuestra casa, rodeando nuestra casa, salidos de sus cuerpos y estaban ellos Alrededor alrededor del esperando qué garage. iba a suceder. Salidos de sus cuerpos. Sí, o sea, ellos Estaban porque en su espíritu afuera. la persona que estaba siendo liberada volteaba y Los miraba, los decía, miraba, está fulano, está sutano, está mangana. los miraba todos parados alrededor de la casa esperando qué iba a suceder. Y acá estaban los hermanos cristianos enfrente. Y ella los miraba porque pues básicamente, O sea, unos acá y otros acá. y lo que sucedió ahí es de que ellos no podían intervenir, porque si no mal me recuerdo decían que miraban un león gigantesco arriba del techo de la casa. Desde Tecate, Baja California, México, la Iglesia de Cristo Miel le agradece su sintonía a nuestro programa. Que juntos participemos de los tiempos de adoración y del mensaje de la palabra del Señor. Ser edificados y conformados conforme a su imagen. Así aguardar desde los cielos a su Hijo, quien viene por una iglesia sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha para nuestro encuentro con el Señor. Que Dios les bendiga. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí grabando este nuevo proyecto llamado Miel Tecate Podcast, en el cual estamos retomando ahora la segunda parte del testimonio de la hermana María y que junto con el hermano Abraham nos están contando los inicios de este ministerio llamado Elim aquí en Tecate, o sea, de la iglesia Miel Peniel, que es el ministerio Elim, aquí en Tecate. Entonces, bienvenidos mis hermanos, otra vez, benditos al Señor. Y pues, si quiere, hermano Abraham, nos ayuda a contarnos en qué nos quedamos en la última. Sí, episodio. estábamos observando que al abrir una iglesia no es fácil, no solo por lo que es físico, economía o el esfuerzo, sino que también hubo mucha oposición del enemigo espiritual y mucha oposición incluso física pues del mismo el satanismo. Y pues queremos contar una pequeña historia de cómo empezó a suceder eso. Y para que les cuentes esa historia. ¿Ok? O sea, habíamos rentado una iglesia grande en el centro de Tecate, que antes era un salón de baile, pero era grandísima. O sea, estaba muy bien y tenía baños y tenía como para los niños, tenía todo, las comodidades y los ventanales, estaba perfecta para el puro centro, enfrente de una gasolinera y en una buena área. Entonces, yo estaba repartiendo tratados porque era el segundo piso donde teníamos el local y yo bajé y estaba repartiendo tratados en la calle, así ahí en la escalera y invitando a las personas a pasar. Y de repente oí que quemó llanta un carro y llegó y se atravesó entre los demás así, pero no se parqueó, sino más así. Y me dijo, ¿quién eres y qué estás haciendo aquí? Pero bien así airado. Y yo me quedé viéndolo, le dije, yo estoy tratando de dar tratados a las personas e invitándolas a entrar a alabar a Dios. Y ya estaba en la alabanza comenzada. Ya estaban todos alabando al Señor, danzando. Ya había empezado, ¿cómo se dice? El servicio. El servicio. Ajá. Y estaban en el gozo. Ah, y bonito. Entonces mi esposo tenía una cámara, una cámara nuevecita que había comprado grande, en ese tiempo eran las mejores, y él estaba grabando todo. Entonces, am, y luego me dijo, ¿quién eres y qué estás haciendo aquí? Y yo me sorprendí de la manera, el tono en el que me habló con tanta autoridad, y le dije, Estoy haciendo esto, invitando a las personas a pasar. Y luego dijo, a mí me invitó Luis Ángel. Le dije, pues aquí no hay nadie que se llame Luis Ángel, pero pásale. Y entonces dijo, Satanás, me dijo, así. Ay. Y le dije, no le hace, tú pásale. También que venga. Hermano, yo dije, este es un payaso. Está payaseando, todo jugando. Sí, porque De nunca la nada, espera ¿no? que en realidad sea un ataque del enemigo, sino a veces pensamos que es un borracho, un loco, Sí. un drogado,
etcétera. Yo le Se dije, entiende, pásale. se entiende. Y ya como a los 3 minutos de que le dije, pásale, como que el Espíritu Santo me hizo así y que me subo corriendo las escaleras y olvídate de los tratados. Me subí y llegué y él estaba recargado, así, estaba la subida y estaba él recargado así, en la pared, mirando la danza y todo, y ¿Él quién? el satanista, el que llegó y me preguntó quién era yo y qué estaba haciendo ahí. Perdón. Entonces, llegué y le dije, ya sé quién eres. Dice, yo te dije, Satanás. Y mi esposo volteó la cámara para el lado donde estábamos él y yo, hablando, y estaban las escaleras, así arribita de las escaleras. Entonces yo le dije, entonces me dijo, ¿sabes qué? El Cristo que ustedes adoran nunca resucitó. Vamos a mi carro y te enseño las pruebas. Y le dije, no, no. Y luego dijo, mira, te voy a decir algo. Mi amo se enamoró de ti. Dijo que tú eres una diosa. Y yo, ¿what? ¿Qué? Dije, ¿sabes qué? Olvida, cállate, no me digas eso. Yo he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y he decidido seguir a Cristo. Y yo decía así con mi dedo. Y él, así como cuando yo le hacía así y lo señalaba, como que algo le pasaba a él. Se enojaba. Y de repente él, por decirme eso, no me señales. Y él me hizo así y chocamos los dos los dedos en el aire. Y se miró así, ¿A poco? se miró lumbre que salió y mi esposo estaba grabando. ¿A poco? O Se sea que grabó, se se grabó, grabó. se grabó. Padre. Se grabó, pero lamentablemente ya no tenemos ese video. Yo tengo, el video no, pero sí tengo la cámara, ¿verdad? Pero El video no. el video no. Ajá. No. Y ¡paz! Nos hicimos los dos para atrás, así era. Ay. Y luego dijo él, verdaderamente somos corrientes contrarias. Le dije, te dije. Entonces dijo, está bien, pero tú vas a tener noticias de mí muy pronto. Porque en abrir una iglesia, cuando se vino a abrir esta iglesia, fue una iglesia que fue muy diferente a todo lo que estaba acostumbrado en esta ciudad. Sí, fue una iglesia que, si se recuerdan en los primeros videos, era una iglesia que veníamos donde había presencia y unción, donde había una doctrina impactante. En el momento que la familia llegó aquí y empezó a abrir una iglesia, en los ambientes espirituales en la ciudad se da cuenta, lo espiritual se da cuenta. Claro. El poder de Dios llega y hace un impacto en la ciudad y el enemigo inmediatamente Responde. responde. Y es una amenaza para el reino del enemigo que una iglesia de poder llegue y se abra. Pero de que sabíamos que íbamos a llegar a incluso a tener esos Problemas. problemas o esos encuentros incluso físicos con personas físicas. Ujú. Nunca nos dimos nunca sabíamos que íbamos a Sí, tener esas claro. interacciones. Esa es una de varias historias que ella pudiera decir sobre cómo tuvimos contacto con satanistas que ellos llegaban y declaraban, nosotros venimos de aquí y venimos porque esto no va a funcionar, se va a cerrar y y ellos estaban totalmente para que se cerrara la iglesia. ¿Y cuál fue el segundo encuentro, por ejemplo, que tuvo con Oh, ellos? Después de verlo a él. Después de verlo a él, Ajá, ¿qué ocurrió? que dijimos, somos corrientes contrarias y que me dijo que su amo, whatever, yo le dije, mira, yo he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Y nomás le dije para abajo, mijo. Y se fue. Dijo, pero vas a tener noticias mías muy pronto. Fue demasiado pronto. Porque, mira, tú sabes que, ok, los jóvenes, hasta los adultos, tenemos áreas. Y unos áreas, tenemos unos áreas más grandes que otras. Y a veces no sabemos
hasta dónde están esas áreas o si hay demonios que están, Gente afectada. sí, Gente afectada y era una iglesia nueva, era gente que venía de la calle, gente problemada y venían varios afectados. o sea que estaban Lo empezando. lo que quiso decir es Ujú. que, lo que quiere decir es que cuando llegó eso, ellos empezaron a mover los ambientes espirituales. Ujú. Ellos empezaron a hacer sus rituales y sus brujerías, todo lo que ellos hacen. Ellos empezaron a provocar el ambiente espiritual y querer afectar las vidas de los jóvenes, incluso las manifestaciones en sus vidas de cómo estaban ellos afectados. O sea, en otras palabras, había manifestación de demonios. Empezamos a tener que llegar a un nivel de liberación. Cuan- Empezar a eh, tener que Nunca- liberar porque ellos empezaban a mover los ambientes. O Y sea, pero liberar se refiere, literal, está aquí en la iglesia, de así repente como, Pero, a reprender. mira, el sí, día a que, reprender Padres. y nos vamos a una De esquina verdad, y y en ahí. el nombre de Jesús y fuera y es a ese nivel. pero Ah, fue, mira, cuando él me dijo que pronto iba a tener noticias él, o sea, sí me dije, pues no habíamos tenido un encuentro de esos, ¿me entiendes? Era la primera mm, de esas. ok. Y cuando, te digo, cuando dijo eso, dije, wow, y nos fuimos todos a la casa a causa de eso. Nos venimos todos y nos reunimos en la casa, ¿verdad? Y nos pusimos Después del servicio. ajá, después del Ujú. servicio. Y entonces empezamos a hablar acerca de ellos y estábamos tratando ¿cómo se dice? De dar ánimo, ¿me entiendes? Y que empieza una persona, una muchacha a vomitar Ahí mismo. ahí mismo, donde estábamos y todos hincados en el piso. Y volteamos los demás y corrimos a ayudar y a limpiar y todo eso. Y luego de repente otro acá empieza a gritar y a decir cosas. Y bueno, ¿sabes qué? Pasamos meses batallando con esas áreas. Porque abrir una iglesia suena bonito, nadie se empieza a imaginar ah, esos tipos de problemas. Una Sino ir a abrir no te una esperas iglesia, ese tipo de obviamente cosas. trabajar para Dios, servir para Dios, es algo hermoso, es bonito, orar, servir, la presencia, cantar la palabra, todo eso es bonito. Pero lo que nunca nos habíamos dado cuenta es que nos íbamos a topar a ese nivel. Cuando hubo encuentros en la iglesia, entraban en la iglesia, brujas entraban a la iglesia, entraban y se sentaban en Entraban medio servicio a echar hechicería dentro de los servicios, adentro, aquí aquí. adentro. No, Pero, no en este ¿dónde aquí? edificio, Sí, bueno, en el Ajá. en inicio, donde estaban, ajá. y ellos haciendo hechicería en ese instante para derribar lo Sí, que sí, se sí, estaba tumbarlo. levantando. Lo único que ellos no se daban cuenta es de que no lo estamos levantando nosotros como hombres, Sino sino que eso era es una obra de mandato Dios. de Dios. Claro. Pero ellos venían a hacer todo lo que ellos podían. Incluso llegaron ellos a llegar a nuestra puerta de nuestra casa y tocar. Sí, llegar y tocar a la puerta de nuestra casa. No, fue un tiempo donde tenías que ser valiente, Tenía posición en todos lados, pues. tenías que ser fuerte y Cristianos y satanistas de las dos, ¿no? tenías que ser, tenías que confiar en Dios, saber Sí. de verdaderamente Tener qué fe. es lo que está haciendo aquí, porque alguien con tanta oposición para levantar una iglesia dice, no, ¿sabes qué? No, ya es demasiado, mejor me voy. Pero cuando uno está seguro de lo que está haciendo, ah, ni siquiera eso lo asusta, lo espanta, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a la otra parte. La otra parte es cuando su relación con Dios y cómo ella se estuvo fortaleciendo. Y eso es lo que yo le recordaba a ella, su camino de su trabajo a la casa, de acá a la casa a su trabajo y cómo fue Sí, tu fortaleza ahí. eso ahí era, o sea, era una hora de camino de Los Ángeles a Santa Ana. Y en cuanto yo entraba en el freeway, le decía al Señor, Señor, ok, tú sabes que yo no he entendido este versículo a cabalidad, explícamelo. Y sabes qué, hace cuenta que era tan hermoso el avivamiento que había en ese tiempo,
que no era, es que esperaba saber cuándo Dios te contestaba. Era como si era como mi copiloto y yo le bajaba a la música cristiana y para oír lo que el Señor me estaba diciendo. Y él me decía, oh, esto es así, así, así. Me explicaba los versículos que yo no entendía. Sí, era, por eso te digo que era maravilloso, era algo grandioso. Yo sentía que en este mundo existía otro mundo interno que nunca lo habíamos descubierto. Y le decía, Señor, esto y esto. Y unas veces le decía, cuando iba a mi trabajo, Señor, aunque yo la más en mi trabajo, me iba mero atrás, llenaba las bolsas porque era de piel, llenaba las bolsas ¿sabes?, de papel y para darle su figura y las colgaba, pero yo me iba mero atrás y traía una pluma roja y azul siempre conmigo, porque el Señor hablaba conmigo y yo tenía un cuaderno y ponía en Apuntar rojo rápido. lo que el Señor me decía y en azul lo que yo le contestaba o en azul lo que yo le preguntaba Ujú. y en rojo lo que él me contestaba. Y eso era para mí, que todavía tengo así de cuadernos, ¿eh? Y para mí era, ¿cómo se dice? Un diario vivir con el Señor. Él iba a actuar en las maneras en las que yo menos me imaginaba. Y si yo era lógica, todo lo iba a querer explicar lógicamente, como los científicos, ¿entiendes? Antes de venir para acá, Él me ella preparó. tuvo, ella tuvo una preparación de confiar en Dios, de escuchar lo que Dios le decía y obedecer. Porque cuando estando ya en esta ciudad, todo lo que el Señor la mandaba a hacer o lo que le decía que hiciera era ilógico. Sí, Era sí. ilógico y todo era, como dice, con mucha oposición. Mira, La preparación era bien importante en su vida. mira, porque yo le dije, Señor, dijo, vas a tener mucha oposición, pero no tengas miedo porque yo voy contigo para librarte. Él me dijo que él iba a venir conmigo, pero yo no sabía que así tan vivo. Y ¿cómo se dice? Y una vez, cuando ya lo de la lógica pasó, empezó él a usarme en los dones. Yo me recuerdo muy bien que era con la hermana Toñita y era con su hija. Y luego teníamos un albañil, que él es el que estaba construyendo la casa donde vivíamos nosotros. También mi mamá le habló y también empezó a ir a la iglesia. O sea, una persona, otra persona, Se y luego, bautizó. y luego otra persona y Sí. quiso bautizarse. Y Ujú. se fueron agregando uno por uno, uno por uno. Pero uno le contaba a alguien más. Y esto es lo más importante y interesante de lo que se trata del evangelismo. Bueno, a mí se me hace muy importante. Porque no éramos personas que salíamos a los parques y a gritar y en ese tiempo no se hacía eso, sino que empezábamos a platicar, se empezaba a platicar con una persona, la persona quedaba impactada por la palabra y esa persona iba y le contaba a alguien más y le decía, hey, esto estoy viendo, estoy aprendiendo, el Señor me tocó, me enseñó, me mostró, es una persona. Y esa persona se emocionaba y decía, pues yo quiero escuchar eso. Y traía, y esa persona era impactada y traía a alguien más. Y así fue creciendo la iglesia. Hasta personas de Ensenada venían, Ok. Sin hacer proselitismo, pues todo de una personas, persona a otra. personas de Ensenada venían. Cuando yo estaba trabajando, o sea que ya estaba aquí, pero me puse a trabajar en un tiempo en Estados Unidos, yo llegué y miré que estaban hablando alguien dijo algo de la Biblia y dijo una de las mujeres, esas son pantominas. Entonces, el Mm. celo del Señor me Sí, consumió me quedé. y yo me quedé mirando y luego me arrimé al muchacho que tenía el pelo largo y tenía una motocicleta, una Harley, y me arrimé y le dije, hijo, la palabra de Dios es lo único verdadero, con valor que hay en la tierra. Y se quedaron viéndome las mujeres y se abrieron, se fueron cada quien para su lugar. Ujú. Y después el muchacho trabajaba en el warehouse y él venía por atrás y me decía, oiga, y me hacía un montón de preguntas, el muchacho ese. Y luego, y yo se las contestaba así, trabajando y contestándoselas. Y luego se iba corriendo otra vez porque venía otro troque. Y luego al rato venía. Y ¿sabes qué? De repente me llegó, en San Diego va a haber una
¿cómo se dice? De evangelismo. Dice, ¿me puedes llevar? Y me le quedé mirando. Y si yo me iba de raite. Y luego dije, bueno, pero yo tenía carro. Dije, sí, pues me voy a llevar mi carro. Sí, vamos a ir. Y le mostré la dirección, sí, y fuimos. Mira, en cuanto entramos, volteé a verlo. No, ya estaba ahí adelante, con las manos levantadas, llorando, así, y traía lentes. Y yo dije, Dios mío, qué fácil, qué fácil. O sea, fíjate lo que pasó ahí en la fábrica y lo que dio lugar. Y luego después vino él, cuando venimos de ese lugar, lo llevé a Tijuana a su casa y me dijo, hermana, le quiero pedir un favor. Y ahora me estaba diciendo hermana, ¿no? Le quiero pedir un favor. Y luego le dije, ¿qué, mijo? Y luego dice, ¿puede venir a evangelizar a mi esposa, a mi suegra y a su familia? Porque vivimos aquí, juntos. Y luego le dije, ¿y crees que ellos quieran? Y luego dijo él, sí, yo sé que sí van a querer, porque con lo que les voy a decir yo, ellos se van a querer rápido. Le dije, dime qué día. Y ya me dijo qué día, y también me lo llevé a su casa y ya me fui arreglada, llevé otra ropa, pues de vestido, o sea, más presentable que para ir a trabajar. Y cuando llegué, estaban ellas bien así, bien contentas, y él también, bien contento. Y feliz, pero feliz, él andaba feliz, estaba en su primer amor. Y empecé a predicar, empecé a predicar, empecé a predicar. Y de repente hice el llamado para las personas que quisieran aceptar al Señor, porque el plan, lo que yo estaba predicando era plan de salvación. ¿Entiendes? En realidad, mucho me dedicaba yo a arrebatarle las almas al diablo. Entonces, vinieron a aceptar al Señor, todos. Y ya empecé a orar por ellos. Y todos, o sea, llorando, las señoras y todos, o sea, bien felices y bien agradecidas. Y el muchacho me dijo, por favor, podemos abrir una iglesia aquí, porque, dice mi papá, antes de morir, iba a hacer unos baños públicos. Podemos tumbar todo esto, dice, todo lo de alrededor, lo que no, digo, no de alrededor, los dividiendo para baños, dice, y podemos hacer una iglesia aquí, dice, pero él estaba en lo máximo. Igual Y cediendo. eso viene a lo que acabamos de comentar. La gente impactada por la palabra no se tiene que convencer. La Así, gente impactada está preparada y la palabra que se predica es de poder. La gente se queda impactada y la gente trae más y la gente habla. Y esa palabra que impactó ese corazón, esa persona va y habla de lo que hablaron y es la misma palabra, impacta los otros corazones, los otros Es corazones. como, Y básicamente esta iglesia creció en ese sentido, de la palabra siendo un impacto en el corazón y la gente trayendo otra gente por la hambre y la y, necesidad de la presencia de Dios, porque había mucha hambre en esos tiempos. Estamos aquí en un listado, los servicios eran en casa, no eran en grandes lugares, eran sencillos. La gente que empezó a atender no era gente con dinero, no tenía recursos, no era gente influyente, era gente sencilla. Era una casita sencilla, era un cuartito sencillo de cemento, ladrillo. Era lo más básico que uno puede imaginar. Pero la gente abría su corazón, abría las puertas de su casa y Dios hacía la obra allí en ese lugar. Y eso es lo que a mí me impacta como persona, que Dios no busca las grandezas, sino Él busca la puerta abierta, el que le abre la puerta. Y podemos ver que incluso en nuestra casa teníamos un garage donde supuestamente que eran para los carros, nunca metimos un carro ahí, ¿verdad? Pero un garage, grande, que cabían 4 carros. pero era un garage y allí abrimos y hubo un tiempo donde hacíamos los servicios en un garage. Y yo le recordaba a mi mamá, en esos tiempos no había músicos. La única manera que nosotros hacíamos un servicio, porque ya había más gente, estamos hablando de, yo puedo, si no mal me equivoco, eran como unos 50 personas mínimo. Ujú. Y, o sea, ya era vamos a decir, una mini iglesia. ujú, Pero llegábamos
y teníamos una grabadora bastante grande, una grabadora, y traíamos el servicio anterior de Los Ángeles que grababan en cassette. Y llegábamos y poníamos el cassette y le poníamos play. Y como era el servicio de la semana anterior, era lo que escuchamos y seguíamos el cassette, seguíamos cantando con el cassette y la música, y luego pues ya se da la palabra. Pero con un cassette la presencia se movía, y pues ella puede dar Y, testimonio de cómo la nube se movía en medio de esos servicios. y yo tenía necesidad, porque mi esposo venía cada semana. Yo tenía necesidad de tener ayudas fuertes. Entonces yo les enseñé cómo hacer liberaciones, les enseñé cómo ministrar y cómo discernir. O sea, en el nombre del Señor yo necesitaba ayudas, ¿me entiendes? Y entonces esa pareja era un contador que él predicaba bonito. Y, o sea, años duraron predicando en Mexicali. Y su esposa, en las mismas iglesias. Y su esposa trabajaba conmigo limpiando la casa y eso a veces, o sea, en un tiempo. Pero cuando yo sentía como que traía algo rarito, o sea, porque créeme que cuando estás muy metido con muchas cosas así tremendas, Disiernes. como dices, brujas y brujerías y de esto y del otro, te das cuenta que algo no está bien en ti. Entonces yo les enseñé a ellos para que ellos me pudieran ayudar a mí. ¿Me entiendes? Hice mi equipo. Ok. Entonces les decía, Súper vamos padre. al Ben, hermanos, vamos al Ben. Y cuando les decía, vamos al Ben, que teníamos, pues teníamos un Ben también, y ellos ya sabían. Y les decía yo, me siento así, 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 así. Entonces ya el hermano empezaba a orar y la hermana se cubría su cabeza y empezaban a orar y pum, 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 y ¡tas! Y ¡tas! Y la liberación. Porque seguimos siendo humanos y, Ujú. Y y la no, si de por sí la oposición era fuerte, Ajá. seguimos siendo humanos y creemos en Dios, confiamos en Dios, pero llega un momento donde nuestra humanidad llega y da un bajón siempre hay momentos. porque los golpes son muchos y duros. Pero pudimos ver que en medio de todo eso el Señor siempre proveyó, como dijo, sus ayudas, proveyó gente dispuesta a crecer. Y se creció en casas, se creció en casas. Luego llegamos a un punto donde la iglesia ya creció a gran número, donde el trabajo era mucho, y es donde se pidió ayuda a la iglesia de Los Ángeles, donde nosotros asistíamos, y la iglesia de Los Ángeles aceptó y empezaron a mandar obreros. Y Como la, 10, 15%. y la historia, la historia es esta, es bien interesante porque eran muchos jóvenes que hoy en día, te puedo decir que hoy en día, la mayoría, para no decir un número, ¿verdad? Pero la mayoría todos son pastores. La mayoría todos son pastores. Pero esos obreros, cuando oyeron que se estaba abriendo una iglesia en Tecate, porque no se anunció así libremente, vamos a abrir, y la iglesia nos mandó oficialmente y oraron. No, Se ofrecían. nomás nos venimos, no, pero nomás nos venimos para Tecate. O sea, no les avisamos. Nomás nos venimos y se hizo la obra. Ya cuando estaba la obra abierta, se avisó y se dijo, hey, hay una iglesia aquí, necesitamos ayuda. Y pues muchos que estaban disponibles se vinieron y empezaron a venir cada semana, cada fin de semana venían. Todo lo que era piso de la casa era cama. Era cama. El que quiera venir Traían puede. sus almohadas, sus ¿A poco? cobijas. Sí, y Y nosotros los alimentábamos, pues, o sea. es uno de los tiempos más bonitos, porque los hermanos bien sencillos no llegaban pidiendo hotel y pidiendo dinero para la Comodidad, pues, gasolina. comodidad. No, ellos venían. Con mucho gusto. Ellos venían con mucho gusto, mucho sacrificio, y era uno de los momentos más bonitos, porque llegaban los obreros y miraban la hambre y la necesidad, y ellos llegaban con todo a predicar, a hacer servicios, traían músicos con guitarra, o sea, ya se empezó a avivar más con más ayuda. Y lo más interesante es que al final Nadie se quería ir. nadie se quería ir. Lo que se hacía en la casa nuestra es que nos sentábamos en el comedor, y café, panecito, pues aquí en Tecate siempre el panecito dulce Ey, manda. Es el cafecito, el panecito, y a platicar. De Qué la bonito. palabra. Y Qué pues los bonito. hermanos de aquí tenían
tenían Mucha hambre. muchas preguntas y los obreros estaban dispuestos. Que nos dormíamos como a las 2, 3 de la mañana, a veces a las 5, 6 de la mañana, lo que era toda la noche. Pero era cada fin de semana, cada fin de Pero semana. unos venían hasta de Ensenada venían para acá y se quedaban a dormir acá y todo, o sea, y se corría la voz, o sea, tan tremendo como, o sea, como la vez esa que te dije que, 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 que- que venga hermana, venga, para que les diga. Y dije yo sí. Esa vez el Señor se manifestó de una manera tremenda porque el varón de Dios que me citó ahí con toda ¿cómo se dice? Familia. Su grey, este, se quedó así como porque ellos nunca esperaban, ellos no sabían nada de estas cosas. Y yo llegué y así los saludé amablemente. Yo sabía que estaban peleando contra mí los príncipes del pueblo del Señor. Y y les dije, sus preguntas las he contestado. Y entonces me quedé mirando. Le dije, hermano, esta persona es cristiano. Dice, sí. ¿Cuántos años tiene? "Bueno, en la iglesia, 10. Le dije, pon tus manos aquí, por favor. Y me puso sus manos en mi mano. Y empiezan a gritar. Tú sabes, empezaron a gritar los, Liberación. ajá, y a amenazarme. Vas a ver, te vas Sí, a descuidar. porque llegó el momento donde el mover del Señor, incluso con los obreros, cuando venían los fines de semana, cuando se quedaban a platicar, la gente tenía necesidad, quiero hablar con usted, hermano, quiero hablar con usted. Y los ponían ahí a un lado y hablaban con usted. Y cuando menos pensamos, ya había una liberación. Se estaba manifestando, ahí en la casa, se estaban manifestando y pues ya iban a asistir los otros obreros y todos los que estaban allí. Era liberación tras liberación tras liberación, porque el Espíritu se estaba moviendo grandemente. El Señor estaba limpiando, estaba haciendo una obra tremenda que no se había visto. Y Y, eso es lo que y la gente en la calle, de donde nosotros vivíamos, toda la gente en la calle, oyendo el gritadero de los demonios. es que sí, es que lo De que mí. lo Y yo que pasa volteaba. es que Oh, en esos tiempos, vamos a decir así, Tecate era una ciudad muy calladita. Era estilo ranchito, las calles todas eran de tierra, los vecinos todos se conocían y estábamos en nuestra casa. Pero cuando empezaron a ver las liberaciones, empezaron a hacer mucho escándalo, mucho porque las grito. hacíamos en el garage. Y fue un tiempo muy bonito porque los obreros ayudaron muchísimo. Los obreros tuvo mucho, un gran beneficio. La ayuda de los obreros al venir y ayudar porque éramos una familia solo. Aquí básicamente no teníamos, como digo, un lazo con la iglesia, un compromiso. La iglesia no tiene un compromiso de ayudarnos acá en nada. Todo se hizo independientemente, sabiendo que veníamos de ella. Como una de las muchachas, una bruja le había dado el poder de dibujar la persona que ella quería y nomás aventarle un puñal y que la persona caía donde estuviera. Así era, porque esa persona con la que la llevaron la hizo su sucesora. Cuando ella se muriera, ella iba a hacer Sustituirla. ajá. Entonces ella tenía poder en sus manos. Tenía poder en sus manos, pero ella no lo estaba usando. No sabía cómo usarlo todavía. Entonces, de repente quiso romper, cuando la estaban liberando, quiso romper la Biblia del hermano. Y el hermano le dijo, en el nombre de Jesús, suelta mi Biblia. Y ella dice que cuando el hermano le hizo así, le puso las manos a ella encima, y fue cuando gritó tan recio. Dice que sintió que una cazuela con aceite hirviendo se la echaron en las manos. Y se metió todavía así cuando acabó la liberación. Me decía, mira, no se miran llagas, no se mira nada.
Y la hace ella, pero siento que me quemaron bien feo. Fue una de las liberaciones, esa fue La que tenía todos afuera. esa fue la liberación más grande, donde básicamente el Andaban, punto no es a meter temor a nadie, que sabemos quién es nuestro Dios. Ajá. Por eso voy a decir esto con toda la libertad, ¿verdad? Pero en ese punto, el poder, esa persona había sido entregada totalmente, sacrificada básicamente al enemigo, entregada desde el vientre de su madre al enemigo. Mm. Pero los obreros estando aquí, ellos pudieron asistir en esa liberación. Esa liberación fue de horas. Yo te puedo decir como unas 5 o 6 horas. Porque eso empezó en la noche y se acabó en la mañana. Y en medio de esa liberación, aparte de los gritos horrendos que se oía y los vecinos todos espantados, así en los porches viendo, Toda la noche. incluso llegó la policía ¿Sabes? y pues se les platicó y les dijo, no, pues están liberando a alguien que tiene problemas de demonios. Y la policía dijo, ok, ahí nos vemos, se subió a la patrulla y se fue. No Se quiero, fue. No quisieron no, ni siquiera entrar. no quiero problemas. Eso nos da risa el día de hoy porque mira, que supuestamente la policía iba a intervenir, pero dijo la Sí, policía, pues. no, gracias. pero fíjate, esa liberación tenía que haber sido en Los Ángeles. Pero la cosa es que se me olvidó. Yo miré que ella tenía demonios y iban a venir y ella quería ir a un retiro de Los Ángeles y se me olvidó decirle al hermano anciano, el encargado de los que venían, se la llevaron. Y dije, ay, se me olvidó decirle al hermano que esta hermana tiene demonios. Y allá, cuando estaba bien bonito en el retiro, la alabanza, todo bien hermoso, la adoración, que sale corriendo de la iglesia y se iba a ir por un desfiladero. Y los diáconos salieron corriendo atrás de ella y la tumbaron, la agarraron de los piecitos y la detuvieron antes de que se fuera de cabeza por el desfiladero. Fíjate, el demonio la quiso matar Sí. y la tuvieron que cuidar. Y cuando llegó el hermano me dijo, híjole hermana, me la jugó bonita. Y luego le dije, ¿qué hermano? No me dijo que ella tenía esto. Hermano, perdóneme, se me olvidó. Y entonces fue que hicieron la liberación ahí en la casa. Esa liberación, por eso digo, lo que voy a decir ahorita, como digo, no es para asustar a nadie, por eso puedo decirlo confiadamente, pero esa liberación llegó a tal nivel donde los satanistas y los espiritistas estaban afuera de nuestra casa, rodeando nuestra casa, salidos de sus cuerpos y estaban ellos Alrededor del esperando garage. qué iba a suceder. Salidos de sus cuerpos. Sí, o sea, ellos Estaban porque en su espíritu afuera. la persona que estaba siendo liberada volteaba y los Los miraba, miraba, decía, está fulano, está sutano, está mangana. los miraba todos parados alrededor de la casa esperando qué iba a suceder. Y acá estaban los hermanos cristianos enfrente. Y ellos los miraban porque pues básicamente, O sea, unos acá y otros acá. y lo que sucedió ahí es de que ellos no podían intervenir. Porque si no mal me recuerdo, decían que miraban un león gigantesco arriba del techo de la casa, donde no podían ellos intervenir Así, ni hacer nada. nomás estaban esperando a ver qué iba a suceder. Por la protección del Señor. Ajá. Eso es lo que impactó mucho aquí en Ajá. esta ciudad, que el Señor llegó a abrir una obra, pero con poder de Dios, con unción de Dios, el mover del Espíritu, con liberación. Y eso es, Cosas grandes, pues, o sea. eso es lo que hace la diferencia en un lugar de esto. En una iglesia es el mover de la presencia, obviamente, eso es lo máximo. Cuando miramos eso, eso es lo que siguió después de que los obreros llegaron, empezaron a haber más liberaciones, más liberaciones. Si me permiten, mire, o sea, cuando me platican esto, se concatena con todas las experiencias que también viven otros cristianos alrededor del mundo. Por ejemplo, yo estaba leyendo el testimonio de una, pues ya estaba joven, era enfermera y ella pues era cristiana, pero tuvo una compañera que era satanista. Entonces, ella la evangeliza, la satanista se convierte y al momento de convertirse deja en escrito todo lo que ella hizo. Rebeca.
Rebecca Brown. Brown. Ah, Yo bueno, yo tengo creo los que libros. no, es que y está muy padre, o sea, como ella explica que las personas, los satanistas pueden salir de sus cuerpos, o sea, literal, y divagar, ¿no? Y divagar. Y los doctores eran satanistas Ándale, y la pues, querían matar a Elaine. ándale. Pero Entonces, o sea, eso, sí se vive, pues, ahora, todavía el día de uno hoy, puede leer un libro y decir, oh, ok, wow, qué pero historia. vivirlo, Pero cuando uno llega y empieza a vivirlo, no nomás empiezas a vivir cómo se mueve el enemigo por los ambientes espirituales, sino empiezas a ver cómo el Señor empieza a respaldar por su poder. Pero fue muy importante la relación, el creer, el confiar, el escuchar. Como dijo, ella iba manejando su carro Porque no te y decía, ve, lleva un mensaje y no te decía cuál. Yo no sabía cómo funcionaban los dones. entonces fue muy importante estando aquí ya, porque ya, Ujú. ya Ya tenía conocido. ya tenía la experiencia de cuando el Señor le dijera que hiciera algo ilógico, sabía que Él iba a hacer ya tenía esa precisamente. comunión, pues, ya Ya tenía tenían esa esa comunión. comunión. Y estando ya allí, quería a ver si nos brincábamos el punto, es el segundo punto de lo que es. Y de ahí es donde ya empezamos a lo que es trabajar en casas, en hogares. Aquí en Se Tecate. empezó obviamente, a hablar con gente. Mi mamá tiene un carisma de hablar con la gente. Se sienta y empieza a platicar con ellos. Y lo que empezó a hacer es platicar con ellos y empezar a abrir servicios pequeños en casas. Y es cuando empezamos a abrir pequeños y nos tenemos que recordar. Yo estaba chico, yo bien chico. Ahorita Ujú. puedo tocar el piano, pero ahí en ese tiempo no podía Sí, tocar nada. 5 años, dijo, ¿no? Yo nomás iba y venía donde ella me decía que fuéramos. Ujú. Y los servicios en casa eran bien sencillos. Era aplaudir, era cantar en la capela y predicar la palabra. Y al último platicar. Y la convivencia al final siempre es bien importante porque la Sí. gente pregunta y dice, Ujú. oye, ¿y qué quisiste decir con esto? ¿Por qué dice la palabra? Cuan- Y ahí es donde yo miro que la gente es más llena porque les estamos quitando las dudas y el espíritu empieza a hacer otro trabajo. Pero los servicios de casa fueron bien sencillos. 2 personas, una persona, cantar en la capela, sin música, lo que no es nada estar acostumbrados en un servicio Los general. himnos, ¿no? Como tipo himnos Y luego nada eran más. cantos Ujú. del antaño, así, de Ah, los sí, tiempos sí, sí. viejos. Y era muy bonito, ya después de tener esa experiencia de lo que es liberación, los obreros estando trabajando aquí, se empezó a buscar, como digo, un edificio más grande, un lugar ya más estable. Y también podemos testificar de cómo Dios provee todo lo necesario para su obra, porque como acabo de decir, venimos para acá y no con un apoyo económico, no como una iglesia que te va a mandar y te manda dinero y te va a mandar, lo único que mandaban eran obreros. Como pudimos ver cómo Dios proveía. Mi papá trabajaba, era el único que trabajaba, mi mamá estaba en casa, ella estaba trabajando aquí en la obra y como con un cheque, solo con su cheque podía mantener su familia y podía pagar la renta del edificio, comprar las sillas, comprar los instrumentos, hacer todos los gastos económicos, un cheque. El Señor Y hacía. el Señor expandía ese cheque a tal nivel que alcanzaba para todo. Y podemos ser testigos de cómo el Señor hace un cheque rendir. Eso Ah, es toda también una algo que congregación, ¿no? impacta. Eso es algo que impacta porque la otra cosa es de que no se rentaban lugares chicos, se rentaba algo que sabíamos que se iba a necesitar. No nomás era poner 3 filas de sillas, era poner más filas de sillas. Una cosa muy importante que no quieres que se te olvidara, que era cuando Dios selló un pacto contigo. Ok. Esa vez estábamos, mi esposo trabajaba de noche y ya estaba aquí. O sea, porque él duró tiempo para venirse para acá, para comprar cosas y ayudar, ¿entiendes? Entonces ya estaba él aquí. Y mi esposo, yo me sentaba a comer con él y a platicar nuestras inquietudes espirituales.
Y mi esposo me decía, mija, yo tengo el don de sanidad. Siempre decía eso, ¿Tu esposo? ¿sí? Pero él era muy tímido, que se quedaba, ¿cómo se dice? Él era muy tímido, ¿verdad? Él era así como, no era alguien que quería sobresalir o algo, sino muy tranquilo. Y él a mí me decía lo que él sentía y yo le decía, y yo tengo tantas ganas de imponer mis manos sobre las personas para que hablen en lenguas, porque hacía mucho tiempo que no lo hacíamos. O sea, por una situación, ¿verdad? Así como Estamos hablando de que ya la iglesia ya está abierta Ajá, ya estaba abierta y todo. y ya estaba avanzado ya todo. Incluso ya había un pastor aquí Ajá. y la iglesia estaba fluyendo, Ok. pero ella quiere contar esa experiencia Esa que ella experiencia tuvo con Dios y eso. fue magnífica. Y entonces, y estábamos mi esposo y yo en la mesa, así platicando. Y entonces, yo le dije, cuando yo le dije lo que yo deseaba, de repente sentí así era como algo en mi pecho y me aventé al piso y así era, me aventé al piso y otro día fui y me aventé ahí en ese mismo pedazo a ver si algo pasaba. Y pasa, o sea, y me aventé hacia el piso y sabes que se formó un cono blanco así. Y yo estaba ahí en medio de un como cono de luz. Ella dentro del fondo. Sí. Ajá, y el cono así. Y mi esposo no lo miraba. Pero mi esposo se dio la vuelta de alrededor del comedor y me dijo, mija, dile al Señor lo que quieres. Y yo le hacía así, con la mano, porque el Señor no venía a que yo hablara, Él venía a hablar. Y yo le hacía así, y ¿sabes qué? Arriba del cono mío estaba Jesús, era Jesús. Por eso te digo, no puedo perder ese pedazo. Y era una luz tan intensa en la que Él estaba metido, pero yo sabía que era el Señor Jesús. Y me habló, me dijo, o sea, que dijera con mi boca, Señor, porque yo ya así como que se había dejado las cosas que Él me dio, como que ya no las que estaba usando, porque estaba como en una depresión. Entonces, fuerte. Entonces el Señor me dijo que dijera, Señor, acepto mi ministerio, lo que Él me dio en Los Ángeles, o lo que Él me dio para mi vida. Acepto mi ministerio. Entonces yo dije, sí, Señor, acepto mi ministerio. Y de cuando yo dije esas palabras, salió de aquí, de mi estómago, del profundo así de mi estómago, salió así, era como, así como, ¿cómo se dice? Como una energía, así bien fuerte, que se fue para arriba, para donde estaba el Señor Jesús. Y de allá salió otra, de él, así como que él también le dio tanto gusto que yo dijera esas palabras, que es como que se toparon en la mitad, ¿me entiendes? Del cono donde yo estaba y de la luz donde él estaba, y como si es cuando cierras un radiador, así era, ¡tras! Hizo Selló. así, se selló, pero yo los miraba que eran de oro, así era, gruesos y de oro, hermosos, así, ese sello. Y yo estaba mirando, pero mi esposo no podía mirar, pero mi esposo caminando alrededor de mí no metía el pie a la luz donde yo estaba. O sea, sin saber él dónde estaba la rayita de la luz. Y entonces, este, la otra, esa fue una de las cosas que él quiso que yo dijera. Y la otra fue que no volvía a darle, que yo no iba a darle crédito nunca más al hombre antes que a él. Porque lo que él me dio a mí, el hombre no lo aceptaba. ¿Sí me entiendes? No todo el hombre lo aceptaba. Como, es mujer. Tú sabes que si hay esto. O sea, entonces, el Señor dijo que yo dijera eso. Lo que Él me dio, no importa que el hombre no me lo aceptara. Porque me reprendían a veces porque imponía mis manos sobre alguien y si decían que la gloria tenía que ser del varón. Entonces, bueno, Eso es lo que quería platicar ella, de cómo el Señor hizo, él selló ese pacto.
Ajá. ella y le quería que estuviera bien claro. Lo que le estaba platicando hace ratito era, ¿te recuerdas esa experiencia en la casa cuando entró alguien a la sala que tú estabas reprendiéndolo en tu mente? ¡Ah! Sí, y estaba así. Pero cuéntale esa Sí. historia. Esto fue vino una de mis hermanas y estaba mi papá. Vino Yolanda, mi hermana, de Los Ángeles, y vino mi papá y estaba mi esposo. Y fuimos a comer a un restaurante y mi hermana se le ocurre darle el domicilio al mesero del restaurante de birria, sin conocerlo ni nada, ¿verdad? Pero mi hermana es bien linda, es todo corazón, dijo el señor. Y y le dio el domicilio. Me dijo, ese día estábamos en la noche en la casa con mi familia y tocaron la puerta y abrí la puerta y me quedé viendo al muchacho. Me dijo, ¿puedo pasar? Le dije, sí, pásale. Entonces se sentó, me senté en la sala, una sala, o sea, de lujo, que casi no usábamos. Entonces, Era de adorno esa sala. esa nunca sala entrábamos. ni entrábamos por ahí, y yo ya era francesa. Y entonces nos sentamos él y yo, y él me hablaba de usted con mucho respeto, ¿verdad? Entonces me dijo, fíjese que yo un día iba a caminar, iba, como que me salí de mi cuerpo y yo iba para arriba. Dice, y un ángel se me metió y yo me quedé oyéndolo y yo ya había oído, o sea, proyecciones astrales y cosas así de eso. Entonces me quedé oyéndolo y le dije, sí. Entonces, y siguió él hablando, dijo, y una vez que íbamos por el puente de San Francisco, yo me subí y otro se subió, dice, y los dos teníamos el mismo poder. Uno subía en el puente de San Francisco con la gente, lleno de gente, uno subía el bus y el otro lo bajaba. Uno subía con el poder de ellos, uno lo subía y iban peleando ese poder. Y yo me quedé así oyéndolo. ¿Y sabes qué? Me empezó dije, ese ángel que se le metió no era bueno. Bueno, Ajá. Dije, Entonces, pero no le decía yo nada, nomás así era, me le quedaba mirando, poniéndole mucha atención. Entonces, de repente, sentía él me puchaba así, o sea, así como para tumbarme para atrás. Y yo me hacía así, era con todas mis fuerzas, me hacía así, para adelante, así. Y luego, y luego y empezaba yo a decir cuando sentía que él me puchaba para atrás, pero sin que se mirara la acción. Así nada más platicando y con la carita de niño bueno. Y luego yo empezaba a decir en mi mente. Ahí me di cuenta que hasta en tu mente el nombre de Jesús funciona. Fue la primera vez que me di cuenta de eso. Porque yo decía, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque yo no quería que él se diera cuenta de que yo me sentía, ¿cómo se dice?, atacada. Entonces, y él hablándome de usted así muy amable, luego de repente me decía, ¿qué estás haciendo? Ay, cambiaba de tono. Y luego le dije, oh, nada. Le dije, nada más estoy diciendo en el nombre de Jesús en mi mente. Oh, así era. Oh, pero sígueme platicando, está emocionante lo que estás hablando. Y me seguía platicando y al ratito otra vez sentía que me quería tumbar para atrás y otra vez en el nombre de Jesús, o sea, en mi mente sin mover mis labios y mi cara así como una sonrisa. Y luego me dice, ¿qué estás haciendo? Otra vez así era, pero ahora de tú. Cuando me hablaba de tú era el enemigo. Sí. Entonces le decía yo, nada, estoy diciendo en el nombre de Jesús en mi mente. Oh, y de repente yo ya no aguanté más. Digo, mira, esa vez dije, Señor del cielo. Y mi papá y mi hermana y mi esposo, todos platicando ahí en la mesa y yo acá, no acabándomela, ¿no? Con el muchacho Una solo. lucha acá y Sí, come y come. y me paré y le dije, mira, me paré porque yo ya no podía con ello. O sea, hasta dónde íbamos a llegar. Entonces dije yo, Señor, le dije, mi hijo, tú estás endemoniado. Qué directo. Y el corazón, ¿no?
casi me abraza, le digo, no, 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 no. O sea, como que lo asusté, parece como que sí lo asusté, pero le dije, tú tienes que pedirle ayuda a un pastor o a alguien más, a mí no, yo no te puedo ayudar. Le dije, yo no te puedo ayudar. Es más, yo no quería involucrarme en eso, ¿entiendes? Porque miré que para mí, yo sentía que a lo mejor no podía, ¿entiendes? Por alguna razón. O los niveles, yo me puedo imaginar que igual hay jerarquía. Hay Ujú. jerarquías y hay Ajá. diferentes niveles. Y Supo pues, discernir Y yo qué dije, clase de espíritu era él, pues. muy fuerte, yo no podía con ese poder que tenía él. y esa es una de las otras historias que hace poquito te dije que teníamos más interacciones. Pero acercándonos al tiempo, quedaron los últimos 2 puntos. Número uno de los 2 últimos puntos era ¿por qué Dios mandó abrir una iglesia aquí en Tecate? Porque era el tiempo que Tecate tuviera ya la experiencia de una iglesia diferente, una iglesia con poder, una iglesia con una doctrina sólida, una iglesia con demostraciones del Espíritu, dones del Espíritu, como miramos hoy en día en los servicios, porque no ha cambiado, no ha cambiado. Y eso es lo que a mí personalmente me da mucho gusto, que esta iglesia ha Ha permanecido. ha permanecido a un nivel que podemos saber cuando la presencia de Dios se mueve hasta este día. Los dones se mueven en esta iglesia. Abrir esta iglesia no fue fácil, fue un sacrificio para toda la familia, hubo mucho esfuerzo, fue mucha oposición, muchas experiencias, pero hasta el día de hoy esta iglesia ha permanecido y no ha cambiado. Porque el Señor dijo así, que él, que no tuviera miedo, que iban a pelear, que iba a ser dura la batalla, pero que él iba a estar conmigo. Y pues, ¿qué es lo que el Señor prometió para estos últimos tiempos? La gloria postrera, La lluvia. la lluvia tardía. Lluvia Sí, tardía. en Los Ángeles, cuando estaba en Los Ángeles, una hermana que el Señor usaba muchísimo en profetizar, estaba afuera esperándome cuando salí de la iglesia y llegábamos toda mi familia, éramos como muchísimos de mi familia, o sea, familias de 9 hijos y tíos y, o sea, muchísimos. Y todos los que evangelizaba, no me importaba a dónde tenía que ir, Santana o de fuera. Yo iba a donde tenía que ir. Y estaba una hermana afuera y estaba así. Y esa hermana, yo iba hasta su casa porque todo lo que me importaba a mí, yo correteaba a las personas que en Guatemala estaban involucradas en liberaciones, en ministraciones y todo eso, y yo iba a sus casas y les preguntaba todas las preguntas que yo tenía, porque yo quería, yo tenía mucha así como desesperación de saber lo más que pudiera. Y ellas me decían, me explicaban y muchas cosas que yo aprendí de ellas. Entonces, esa hermana me dijo, hermana, el Señor me dio un sueño de usted anoche. Entonces le dije, ¿qué, hermana? Entonces me dijo, dice, había una lluvia torrencial bien fuerte. Dice, y se había acabado el servicio y todas las hermanas salían con, ¿cómo se llama? Con una umbrella, una paraguas. Ajá, una paraguas. Dice, y todas no se querían mojar. Dice, y usted llegó y parqueó su carro así, dice, y se bajó y se paró en la banqueta y se dio de vueltas y todo su pelo negro mojado así, y toda así empapada. Y yo me quedaba viendo de que todos, nadie se quería mojar y usted helada así, toda mojada, toda mi ropa mojada. Y me daba vueltas así en la banqueta de felicidad de que me estaba cayendo esa lluvia. Y el Señor le dijo, ella va a recibir la lluvia tardía. Y eso claramente no es para el tiempo, es para este tiempo. Y esa promesa llegó también que va a haber un avivamiento
en este tiempo. en estos tiempos, en esta iglesia, en esta ciudad, va a haber un avivamiento. O sea, se va a Va a haber recobrar otro, el nivel de cómo inició esos avivamientos que no eran de vez en cuando. y cómo en este lugar se va a recobrar. Va a haber un tiempo donde el Señor va a abrir otra vez las puertas y la lluvia tardía va a llenar este lugar y vamos a poder experimentar lo que se ha estado contando en estos dos podcasts. Lo vamos a poder experimentar Otra en vez. vivo En esta vez. en este lugar. Y estamos, bueno, yo estoy emocionado Yo sí, Es que yo sí, también. ¿no? porque las promesas del Señor sí se cumplen. Dios no falla. Dios no falla. Y eso es, eso es lo que estamos todos los días aspirando. Esos momentos. El Señor está preparando, el Señor ha estado moviéndose, como dije, hasta este día el Señor ha estado poniendo los siervos precisos en este edificio para cuando llegue esos momentos que el Señor quiera levantar ese tiempo, estemos en el lugar perfecto. ¿Te acuerdas cuando te dije que el Señor hizo los sellos? O sea, mira, algo muy importante. Sin yo querer, miré el reloj y era, por ejemplo, la 1:50. El primer día, fueron 2 días seguidos que el Señor hizo una visitación de ese calibre, pero no hacer sello. La otra era otra diferente en la recámara. Y era cuando mi esposo y yo estábamos hablando de lo que queríamos hacer, de lo que sentíamos en nuestro corazón. Y esa fue en la recámara y estábamos así, recostados, así, pero en el día, ¿me entiendes? Así, y en la tarde, pues. Y ¡paz! Que me caigo al piso así para atrás y mi esposo se me quedaba viendo y yo caí así y estaba mirando al Señor Jesucristo con una sonrisa. O sea, miró a Jesús. A Señor Jesús. Y era la misma hora. Exactamente, mi hijo, así era adrede como la misma hora. ¿Y sabes qué? Empecé a temblar, todo mi cuerpo me empezó a temblar, que parecía que estaba mal de mi cuerpo. Mis rodillas así temblando, temblando. Un brazo así me temblaba bien feo. O sea, toda mi cuerpo temblando, temblando, temblando. Y le dije a mi esposo, vas a tener que ir conmigo por los niños a Tecate Mission a pasar la línea, porque no puedo moverme, mira. Y él se quedaba viéndome, pero él se maravillaba porque él sabía que era del Señor, porque estábamos buscando al Señor. Y ya me ayudó a subirme al carro y yo iba en el carro así, duré como 3 horas, mijo, así. Y íbamos en el carro y yo le decía, creo que ya perdí la bienaventuranza que dice, afortunados aquellos que no vieron ni creyeron. Le dije, porque yo Porque siento yo sí lo vi. porque yo esto para mí es como que estoy viendo, que ya no estoy creyendo por fe, ya estoy creyendo por vista. O sea, y le decía yo a él, le dije, esto es hermoso. Y así íbamos en el carro y los niños ni cuenta se dieron, ellos se subieron bien contentos. O sea, Abraham y mi otro hijo se subieron, y estaban chamaquitos, estaban en la escuela. Y yo así, y ya llegué a la casa y al rato ya se me quitó esa temblorina, pero ¿sabes qué? Hace cuenta que me dieron una cira de vitaminas, que rápido vamos a abrir una iglesia. Inmediatamente fuimos y abrimos una iglesia. Y lo que podemos ver es de que Tecate es estratégico, porque todos conocen Tijuana, todos conocen Mexicali, como dije en el primer parte. Nadie conoce Tecate. Es una ciudad chiquita, es una ciudad insignificante en el mapa, incluso no la miras ahí. Tienes que buscarlas, tienes que poner Tecate para encontrarla, no sale en un highlight. Pero podemos saber que Dios puso una iglesia aquí para que de esta pequeña ciudad, de esta pequeña iglesia que abrió aquí, se pueda desparramar el evangelio y puede invadir lo que tenga que invadir aquí en México por medio del Señor. O sea, como el Señor va a empezar a expandir. Eso lo ha hablado, lo ha demostrado y lo ha puesto en nuestro corazón. Lo que es esa misión
porque este lugar no nomás es para estar aquí. Este lugar tiene una misión más grande. Esta iglesia tiene una misión mucho más grande. Y vamos a ver esos tiempos. Bueno, como digo, yo me recuerdo, yo me emociono mucho porque lo que hace el Señor lo hace bien. Claro. Esto yo sé que era de mí. Después me di cuenta que era de mí. Porque ¿sabes qué? Cuando yo miré cómo íbamos levantando las obras, así, y contra viento y marea, tan fuerte, no importa qué, ¿sabes qué quería yo? Ir y abrir iglesias por toda la Baja California. O sea, pero eso no me lo dijo el Señor. Esto yo, yo, yo sentía ganas de hacerlo. ¿Entiendes? Eso no puedo decir que fue el Señor el que me estaba dando esa orden. ¿Eh? No lo hice. Sí, porque no le toca. No me tocaba. A ella no le toca hacer eso, pero dio la indicación de qué hacer. Y va a llegar el momento que se va a hacer. E inclusive no sabemos, pues, qué año ni nada, pero primeramente el Señor, acabo de escucharlo y créeme que estoy súper emocionado en que aquí en este lugar pueda haber un avivamiento. Va a haber, lo va a haber. En Y el nombre de otro día el Jesús. pastor lo dijo. ¿Sabes que hace como 3 semanas el pastor dijo algo de un avivamiento? Que yo llegué de aquí a mi casa, yo empecé a gritar allá atrás, empecé a gritar como loca, o sea, y llegué a mi casa feliz. Y ¿sabes qué? No En lo el escucho. calendario de mi cuarto, de mi escritorio, o sea, puse avivamiento con letras bien grandes en el cuadrito de ese día, de esa fecha, porque yo llegué así era feliz Porque es del algo, avivamiento de aquí que va a haber. porque es algo que el Señor ha puesto en el corazón y ha dejado saber que va a haber. Y es algo que impacta en su vida Porque ya de lo que conocí. el Señor está ya empezando a dar las indicaciones y estamos viendo las señales. Entonces es muy bonito, pero esa es la historia de cómo inició este lugar. Inició el ministerio Elim aquí en Tecate. Aquí en Tecate. Pues, mis amados hermanos, les agradecemos el tiempo que hayan estado con nosotros y escuchar y sentir. Yo la verdad estaba sintiendo, ¿no? Casi como si estuviera en las historias, cómo Dios se mueve a través. Esto no es para glorificar a los hombres, ni nadie, ni mucho menos, pero eso también es una invitación a las demás personas que cuenten las experiencias que han tenido con el Señor. Y uno sabe, hermano, uno discierne cuando las cosas se dicen para vanagloria y Ajá. cuando se dicen para edificación de la iglesia. Pues entonces es bueno contar las experiencias y nosotros también tenemos el mismo espíritu para discernir cuando la persona se está vanagloriando. Entonces, gracias por darse el tiempo. Primeramente Dios, también en un nuevo episodio también puede hablarnos, porque dicen que tiene muchas experiencias más, quizá, hablar en un apartado de todas las experiencias que ha tenido con el Señor o con las oposiciones en la construcción de esta iglesia, del templo. Pues quedamos despedidos, mis hermanos. Muchas gracias por todo el tiempo que se tomaron por ver el podcast. Y ahora sí, hermano Abraham, puedes dirigirnos con una oración antes de Amén. irnos. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, de contar lo que tú has hecho desde el principio en este lugar, Señor, y tus planes que tú tienes en el futuro para este lugar, Señor. Te pedimos, Señor, en tu nombre, que esta historia, estos podcasts, este movimiento, Señor, que estamos escuchando en este momento, que pueda llegar a los corazones, Señor, abrir los ojos y pueda hacer un impacto positivo en tu pueblo y a cada persona que lo escuche, Señor. Esa es la intención, Señor, que tú puedas, Señor, hacer un impacto en sus vidas por medio de estas historias, estos testimonios. En el nombre de Jesús, bendecimos esta iglesia, los miembros, el pastor y su familia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nunca nos has dejado, nunca te has apartado, siempre has estado en este lugar. Gracias, gracias. Y toda la gloria y toda la honra siempre va a ser para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, mis hermanos, y nos despedimos, no sin antes decirles que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de los que le aman. Bendiciones.